La anorexia, la bulimia y los atracones son problemas relacionados a la forma en la que comen las personas. Estas conductas pueden llevar a graves problemas de salud, tanto físicos como psicológicos. Hoy, en Cuidando mi Salud, Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles 25 de noviembre del año 2020. Yo soy Jorge Eric Valencia García, como siempre agradeciendo el favor de su atención a este programa que estamos transmitiendo desde el campus central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la señal del canal 26.2 de televisión digital terrestre y también a través de Facebook Live, a quienes saludamos a todo nuestro público y agradecemos el que nos esté acompañando. Las líneas de comunicación están a su disposición, 449-910-9260, que es el teléfono aquí en Televisión Universitaria. También tenemos un WhatsApp, el 449-459-2002, donde puede llegar sus mensajes, sus preguntas a la especialista que nos estará acompañando a lo largo de esta hora aquí en Cuidando mi Salud. Y bueno, le doy la bienvenida a la maestra Karina Alejandra Pedrosa García, ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, maestra en Ciencias de la Nutrición Humana, ¿verdad? Así es. Muy bien. Maestra, pues que nos diga sobre su especialidad, dónde la estudió, dónde realizó sus estudios, cuál es su actividad actual. Bueno, yo soy profesora en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en el Instituto Nacional de Nutrición y ahí trabajé en la clínica donde se atienden trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, bueno, ahí tuve un poquito de experiencia y posteriormente hice una maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro y pues aquí estoy ahora. Perfecto, muy bien. Nosotros vamos a una pequeña cápsula que habla sobre estos trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a verla. Hablemos de TCA. Una de las manifestaciones más características se da cuando hay una alteración en la forma que tiene una persona a la hora de comer. Cuando el cuerpo no recibe los alimentos y energías que necesita, o también cuando los recibe de forma excesiva. Podemos hablar de anorexia, bulimia, sobrepeso y obesidad. Es importante tener en cuenta la manera en la que las personas perciben la imagen corporal. Cuando esta imagen no coincide con la realidad, estamos frente a una señal de alarma. A veces, cuando una persona siente que su cuerpo no es el que desea tener o el que la sociedad impone, se empieza a dañar. Es importante saber detectar a tiempo, escuchar, acompañar y buscar ayuda profesional porque normalmente estas personas que transitan por un TCA no son conscientes de esto y tienden a rechazar todo tipo de ayuda. Hablemos de TCA, hablemos de todo. Y bueno, el día 30 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria y bueno, pues para ello nos estará hablando esta mañana la maestra Karina Alejandra Pedrosa. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, que nos diga sobre este Día Internacional, ¿por qué se estableció en esta fecha? Ok. Bueno, este día surgió a partir de personas que estaban en Facebook y que veían la necesidad de crear un día de concientización sobre estos trastornos, ya que son enfermedades psiquiátricas que van a tener repercusión en la calidad de vida de quien la padece y además son personas que tienen una alta prevalencia, por ejemplo, de suicidios. Entonces, sí se decidió crear este día para que la gente sea consciente, que no los estigmaticen y que haya más oportunidad de tratamiento para estas personas. El objetivo primordial que tiene este día es concientizar a la gente. Así es, concientizar y también pues el crear campañas para que la gente conozca qué son los trastornos de la conducta alimentaria, a lo mejor también cómo identificarlos
y pues en un momento dado que sepan cómo se pueden atender. Claro. ¿Y cuáles serían estos trastornos de la conducta? Existen 3 trastornos de la conducta alimentaria que están pues reflejados en los manuales diagnósticos. El primero de ellos es la anorexia nerviosa, o también se le llama como anorexia nervosa, pero bueno, más adelante les voy a hablar un poquito más de este trastorno. Otro es la bulimia nerviosa y el final es el trastorno por atracón. Y bueno, sobre estos trastornos, ¿cuáles son las enfermedades físicas o psicológicas que lo provocan? Bueno, realmente no hay una causa específica, ¿no? Hay un conjunto de factores que pueden desencadenarlo. Hay factores de riesgo que van a favorecer que una persona tenga un trastorno de la conducta alimentaria. Entre ellos, por ejemplo, se sabe que personas que han sufrido de un abuso en la infancia son más propensas, o personas que sus actividades laborales implican mucho cuidado de la figura o la forma física, también van a tener más riesgo. Algunos antecedentes heredofamiliares, es decir, que algún pariente cercano haya tenido un trastorno, también nos hace tener más riesgo de padecerlo. Pero bueno, son un conjunto de factores que al final van a hacer que se presente o no estos trastornos. Ok, muy bien. Nosotros vamos a ver otro video que habla sobre uno de estos trastornos de la conducta alimentaria, que es la anorexia. Vamos a ver este video. Hoy vamos a hablar de la anorexia, causas, síntomas y tratamiento. La anorexia es un trastorno alimenticio caracterizado por la pérdida excesiva de peso por miedo a engordar. Existen diversos factores que pueden influir en la aparición de la anorexia. Aún así, las causas más comunes son por factores biológicos, como la predisposición genética o haber padecido sobrepeso; por factores socioculturales, como la búsqueda de aceptación por parte de un grupo, las críticas recibidas a tu imagen o la mala influencia de los medios, que transmiten la idea de que delgadez es sinónimo de belleza; por rasgos de la personalidad, como el perfeccionismo y la autoexigencia, la baja autoestima, la inseguridad, la ansiedad o la depresión; por acontecimientos personales, como podría ser los conflictos familiares, las experiencias traumáticas, los fracasos escolares o la muerte de un ser querido. A menudo hace falta tiempo antes de poder identificar los síntomas de la anorexia, por ello los hemos dividido en 3 apartados. Síntomas mentales. Tienen un miedo obsesivo a engordar, disminuyendo gravemente de peso y estando excesivamente preocupadas por su silueta. Además, llevan un control excesivo de la báscula y del número de calorías que ingieren. Seguramente tengan baja autoestima con tendencias a la depresión y ansiedad. Síntomas de comportamiento. Suelen utilizar ropa ancha para disimular su delgadez, se niegan a comer y llevan una dieta muy restrictiva. Además, realizan deporte excesivo y de forma compulsiva. Por último, tienen tendencias al aislamiento social y familiar. En cuanto a los síntomas físicos, destaca la ausencia del periodo menstrual, conocido como amenorrea. Notarán una caída del pelo, además de uñas quebradizas. Tendrán debilidad generalizada y un cansancio excesivo, con posibles mareos y desmayos. Además, tendrán una sensación constante de frío. Modifica los hábitos alimenticios del paciente, con una dieta baja en calorías que deberá incrementarse poco a poco, hasta cubrir las necesidades calóricas del organismo. Respeta el espacio personal, vigila que cumpla las 5 comidas diarias, pero respeta su espacio personal, para no presionar al paciente. Regula su peso cada semana. Las personas anoréxicas en recuperación deberían tener un aumento de 250 a 500 gramos cada semana. Elimina el ejercicio físico completamente y reintrodúcelo poco a poco. En sus inicios, el estado del paciente es muy delicado y sufre además todo tipo de carencias. Combina la terapia psicológica con los medicamentos para ayudar al paciente a recuperar el placer por comer y eliminar la imagen distorsionada que tiene sobre sí mismo. Suscríbete y cliquea la campanita para obtener los nuevos consejos semanales de salud. En caso de dudas, consulta a tu médico. Bueno, acabamos de recibir un mensaje vía WhatsApp que nos preguntan sobre la vigorexia, si también es considerada un trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, estos términos se han acuñado últimamente por conductas que se han visto en la gente. No está como tal en los manuales diagnósticos, pero este término va a describir a personas que están muy interesadas
por realizar mucho ejercicio, mantener una forma física muy musculosa, se obsesionan por realizar el ejercicio y además pueden llegar a consumir suplementos muy altos en proteína o, por ejemplo, algunos pueden llegar a usar incluso anabólicos y esto sí puede poner en riesgo su salud. Entonces, no los caracterizamos, pero cuando se creó este día de concientización de los trastornos de la conducta alimentaria, se consideran algunos de estos otros trastornos que pueden presentar las personas. ¿Qué otro tipo se puede confundir con trastorno alimentario? Por ejemplo, la ortorexia también se escucha mucho luego ya en las redes sociales, y aquí la gente le importa mucho comer comida extremadamente saludable, ¿no? Ahora ya disponemos de una variedad más amplia de productos en el mercado y pues estas personas van a tender a seleccionar aquellos que creen son sumamente saludables. De hecho, tienden a tener dietas más de tipo vegetariano porque creen que son más saludables. Y productos orgánicos. Y productos orgánicos, exactamente. Muy bien. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos más sobre este tema. Antes le damos nuestros números telefónicos por si tiene alguna pregunta para nuestra especialista de este día, que es el 449-459-2002, que es el WhatsApp, y también puede llamarnos aquí a Televisión Universitaria, que es el 449-910-9260. Vamos a la pausa y regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros en Cuidando mi Salud. El día de hoy estamos tratando este tema de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria, que bueno, se celebra el Día Internacional el próximo día 30 de noviembre. Y bueno, tenemos como invitada a la maestra Karina Alejandra Pedrosa García. Ya veíamos antes un video de la anorexia, maestra, pero sí me comentó que quería hacer alguna puntualización sobre este. No, bueno, ahorita vamos a discutir bien cómo van a ser esas características que se presentan, cómo podemos diagnosticarlo, y hay que tener mucho cuidado con estas pacientes para saber que lo tienen, ¿no? Entonces, pues voy a iniciar diciendo el cómo es que se diagnostican, porque aquí bien en el videíto, que la cápsula que compartieron hace un momentito, se mencionan algunas de las características con las que podemos diagnosticar a una paciente. Y quiero hacer también mención de que si hay alguna persona que no cumpla con todos los criterios diagnósticos, no significa que no lo tenga. Ahí se va a caracterizar como un trastorno no especificado, pero que también se tiene que atender. Entonces, no siempre cumplen todos los criterios diagnósticos que ahorita vamos a mencionar, pero que aún así están en riesgo, ¿no? Entonces tenemos que identificarlos e igualmente tratarlos. Y bueno, pues para empezar con la anorexia, me gustaría decirle a nuestro público cómo son los criterios diagnósticos en estas pacientes, porque son 3 criterios los que nosotros consideramos. El primero de ellos, que es pues que la paciente tiene muy bajo peso debido a una dieta muy restringida en energía. Tienen dietas muy escasas en alimentos, o sea, estamos hablando de pacientes que a lo mejor desayunan un vasito de agua con 3 nueces y media manzana. O sea, son dietas que uno identifica fácilmente porque ve que casi no comen nada o pueden ya realizar ayunos prolongados. Entonces, nuestro primer criterio diagnóstico para identificar a una paciente que va a tener anorexia, pues es precisamente que tengan estas dietas restrictivas que van a ocasionar un muy bajo peso, ¿no? El segundo punto para el diagnóstico de una paciente con anorexia, pues va a ser que la paciente tenga miedo, mucho miedo, y esto es algo que se menciona en el video, ¿no? Las pacientes tienen un miedo a ganar peso. Entonces, eso ya nos está hablando de que la paciente tiene un problema de tipo psicológico detrás, psiquiátrico, porque sí, muchas veces las mujeres nos preocupamos mucho por la forma física, ya también los hombres, ¿por qué no decirlo? Pero eso es algo normal, ¿no? Nosotros tratamos de cuidarnos, comer bien, pero cuando ya representa un miedo, el subir de peso, eso sí ya es algo que nos tiene que hacer un foquito rojo. Y bueno, pues el tercer punto que nosotros podemos identificar en las pacientes que tienen anorexia y que nosotros podemos
decir, bueno, esta paciente lo tiene, es que no suelen identificar los riesgos que tiene su bajo peso. Nosotros les ponemos imágenes para que identifiquen o se autoevalúen cómo es su cuerpo, y ellas siempre identifican pues cuerpos más grandes, es decir, su autoevaluación está distorsionada. No identifican que son muy delgadas y se caracterizan siempre en una imagen con un peso mayor, ¿sí? Y esto lo utilizamos mucho, por ejemplo, los nutriólogos, o incluso cuando se va a hacer el diagnóstico, se le da a la paciente una imagen donde vienen cuerpos con diferentes formas y tamaños, desde muy delgados hasta con obesidad, y ellas siempre identifican su cuerpo como si estuviera con un peso mayor. Entonces, ahí hay una alteración en la percepción de su cuerpo. ¿Sí? Y bueno, estas son las características, ¿no?, para el diagnóstico. Esto se tiene para el diagnóstico. Pero, ¿qué causa esta enfermedad de la anorexia? Bueno, como se mencionaba, hay algunos factores de riesgo, ¿sí? Entre ellos, pues el que haya habido un evento traumático, abusos. Muchas de las jóvenes, hay que mencionarlo, es más frecuente en mujeres que en hombres. Representa más o menos, por ejemplo, en las mujeres el 2% de las mujeres y en el hombre es el 1% de la población. Entonces, se suele dar principalmente en la adolescencia y es donde se empiezan los primeros, es el inicio de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, factores de riesgo que nos pueden identificar a una persona que pueda llegar a padecerlo es historia de abusos, que sea mujer, también es otro factor, pues como mencionaba hace un momentito, que donde se desenvuelva el trabajo que lleve a cabo, la figura sea muy importante. Por ejemplo, personas donde reciben mucha presión por mantener un peso bajo o muy esbelto, tienden a desarrollar estos trastornos. Por ejemplo, las modelos, bailarinas de ballet o bailarinas en general, incluso nutriólogos, es más frecuente que padezcan este tipo de trastornos. También, pues actrices también. Actrices, claro. Hemos visto a muchas figuras importantes ya en la televisión que desarrollan estos trastornos. Lady Di es uno de los ejemplos claros, ¿no? También personas que tengan depresión, ansiedad o que inicien dietas restrictivas, es decir, desde edades tempranas, también es otro factor de riesgo para que se pueda desarrollar. Sobre todo, por ejemplo, niños que a lo mejor en su niñez tuvieron obesidad, después por tanta presión de que baja de peso, después pueden llegar a desarrollar hasta un trastorno. En este caso, las personas que padecen la anorexia, ¿ellos identifican el problema que lo tienen o tendría que ser una persona externa para que le diga, sabes qué, a lo mejor tienes esto? Muchas veces, el paciente sabe que tiene un problema con la comida, pero no lo reconoce. Y eso es importante, porque casi siempre estas pacientes asisten a consulta porque alguien más las lleva, no porque pues ellas lo busquen. Solo en casos extremos si dicen, ¿sabes qué? Pues ya estuve cerca con la muerte y es donde ya, bueno, reconocen que tienen el problema, ¿no? Pero la mayoría de las veces son los familiares quienes llevan a las pacientes a tratamiento porque ellas no quieren aceptar que tienen pesos bajos. Esto es una de las características del diagnóstico, que ellas se ven a sí mismas con un cuerpo más ancho o se ven más grandes, no se evalúan correctamente su cuerpo. Ahora bien, ¿también el bullying es una causa? Pudiera influenciar, sí. Desencadenar esto. Por ejemplo, que en la niñez, esto se relaciona con eventos traumáticos, ¿no? Que a lo mejor cuando era niño le hacían mucho bullying porque tenía obesidad. Bueno, eso puede predisponer un poco. Esto de la presión, sobre todo en la adolescencia, porque también empieza a cambiar el cuerpo y la forma que tenemos de nuestro cuerpo, pues a veces hay miedo al cambio. Entonces, estas personas pues tienden a tratar de evitarlo. Claro. Una vez que has identificada esta problemática, ¿de qué manera se trata? Ok, bueno, aquí es muy importante hacerle entender a cualquier persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria que tiene que tener un tratamiento interdisciplinario. No lo puede tratar solo un nutriólogo o solo el médico, ¿no? Siempre tiene que ser un equipo de especialistas. ¿Por qué? Recordemos que pues el problema de cómo está el cuerpo se debe a algo que está en la cabeza, ¿no? Entonces, tiene que haber por fuerza el médico que va a ir identificando todas las alteraciones que se pueden presentar en el cuerpo, un psicólogo que va a ayudar a
pues a manejar cuando tenga estos pensamientos de tengo que bajar de peso o voy a dejar de comer. O sea, necesitan haber un tratamiento psicológico y el nutriólogo, obviamente, que tiene que tratar esa desnutrición que tiene la paciente con anorexia para lograr la ganancia de peso. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, pues para prevenirlo, es importante que en la niñez, por ejemplo, nosotros pues tengamos hábitos adecuados de alimentación, que no presionemos tanto a los niños. Hoy en día, por ejemplo, los niños se la pasan pues en casa, digámoslo así, están pegados a la computadora todo el tiempo. Hay que hablar con ellos, hacerles ver que el cuerpo, o sea, no es lo más importante ser delgado, porque hay veces que ellos se forman una mala imagen debido a que están expuestos a pues estas imágenes de cuerpos perfectos que ponen en la televisión, que hoy en día, afortunadamente, gracias a estas campañas y a estos días donde se quiere hacer concientización, se han adaptado pues nuevas campañas donde ven que el cuerpo ya no siempre es tan delgado. Hay algunas marcas que ya incluso ponen eslogans con otros tipos de cuerpo, precisamente para tratar de erradicar el estar presionando a la gente que siempre tenga un peso delgado, ¿no? O sea, que sean delgados. Entonces, bueno, esa es una parte que, por así decirlo, la industria nos está ayudando. Pero en casa tenemos que ayudar a esos niños. Obviamente, la terapia psicológica es muy importante porque si hay una depresión o hay ansiedad, algún problema psicológico de fondo, pues primero hay que tratar eso. Entonces, para prevenir que aparezca es atender los otros problemas que haya. Y sobre todo, aquellos que tengan que ver con la parte psicológica, hay que ponerles atención, no hay que dejarlos pasar. Y si empezamos a ver que la niña está muy preocupada por el peso, hay que hablar con ellos. A veces los papás no nos damos cuenta y eso es algo que ha afectado, que los papás a veces estamos tan ocupados en otras cosas que no les damos tiempo de calidad a los hijos para hablarles y decirles, mira, o sea, eso no es lo más importante, ¿no? Entonces, identificar problemas psicológicos que pueda haber nos puede ayudar también a prevenir un trastorno de la conducta alimentaria. Si yo tengo en familia una persona que está presentando estas características, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo puedo darle ayuda? Ok, bueno, hay algunos centros donde se puede dar atención. Hay centros de atención para este tipo de pacientes. Uno de los que, bueno, yo conozco y trabajé ahí, que fue en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Ahí hay un programa especial de 24 semanas donde se atiende a estos pacientes y lo que se hace es se les dan las herramientas para que ellos logren pues superar estos trastornos. No se logra en 24 semanas curarse, claro que no, pero se les dan herramientas para que ellos puedan ir superando poco a poco estos trastornos de la conducta alimentaria. Aunque está en la Ciudad de México, en este centro, por ejemplo, les hacen algunas evaluaciones, incluso socioeconómicas, para tratar de ayudar a aquellos que pues están en alguna desventaja y ven a los pacientes cada 15 días, es decir, no los ven tan frecuentes, son 12 citas en total y ahí se les da una atención integral, porque ahí sí hay médicos, psicólogos y nutriólogos que están viendo a la par al paciente. Si por otro lado no tengo la posibilidad de ir, hay algunas asociaciones sin fines de lucro que también pueden llegar a apoyar. Hay una que se llama Ellen West y en esta asociación se da también atención a personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria. Esta asociación se creó, de hecho tiene como base a la poetisa austriaca Ellen West, porque ella murió de un problema, de un trastorno de la conducta alimentaria. Y ella lo reflejaba, ¿no? Decía, tengo tanta hambre, pero tengo tanto miedo a ganar peso. Entonces, ella lo reflejaba en sus trabajos, ¿no? Y estas asociaciones también brindan apoyo. O bien, si definitivamente no, bueno, el trabajar en conjunto con un psicólogo, un médico y un nutriólogo que puedan atender a la paciente también es ideal. Y preferentemente que estos especialistas estén en comunicación para que estén tratando o abordando de forma íntegra a la paciente. Claro. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros en casa vemos a una familiar que está comiendo de menos y lo obligamos a comer? A veces eso no nos sirve, ¿no? De hecho, es algo muy frecuente que las pacientes con anorexia haya una guerra con la mamá,
porque la mamá obviamente es la que se da cuenta del problema y le está insistiendo, y es como ella trata de controlar, ¿no? La hija quiere controlar su alimentación, entonces es lo único que ella puede controlar, es lo que va a decidir. Entonces, aquí, más que obligarlo, creo que es mejor buscarle atención para que se aborde el problema nuevamente de forma integral, que todos los especialistas que necesitan pues atender a esa paciente lo puedan atender de forma general. Y otra cosa muy importante, cuando se atiende a una paciente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, también tienen que ir a terapia a la familia, porque hay algo de fondo en esa familia que puede estar favoreciendo que la persona lo tenga. Sucede también que, bueno, cuando vemos a una persona que es muy delgada, que come poco, se le dan suplementos, se le dan vitaminas, y bueno, también es contraproducente, ¿no? En ocasiones, hay veces que eso nos ayuda a que no avance tan rápido la desnutrición, pero estas pacientes, como tienen miedo a ganar peso, hasta eso le tienen miedo, y a veces esconden la comida, los suplementos no se los toman. Entonces, aquí lo difícil es más bien ayudar a que realmente coma la paciente, porque desarrollan estrategias estas pacientes para no comer. Les puedo compartir que en la consulta, cuando veíamos pacientes y queríamos evaluar la ganancia de peso, algunas de ellas escondían pesas en la ropa para pesar más y que no las obligáramos a comer, ¿no? O que no las fuéramos a internar, porque ya en casos con desnutrición muy grave, tenemos que internarlas para darles alimentación a través a veces de una sonda. Es difícil que reconozcan que tienen el problema. Sí, de hecho muchas de ellas se niegan al tratamiento. Entonces, sí es un trabajo arduo y el equipo tiene que estar muy bien integrado para poder atender a la paciente. Claro. ¿Cuáles serían las consecuencias de la anorexia en la persona? Ok, hay muchas consecuencias dependiendo del grado de desnutrición que tenga la paciente. Hay que establecer aquí que hay diferentes subtipos de anorexia. Existe la anorexia de tipo restrictivo y existe la anorexia de tipo, le llaman purgativo, ¿no? Que hace conductas de atracón y purga. Cuando son de tipo restrictivo, vemos pacientes que tienen desnutriciones mucho más graves, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos donde tenemos pacientes con desnutrición, por ejemplo, ya importante, tenemos por fuerza que internarlas. Si la paciente tiene desnutrición más leve, podemos tratarla de forma ambulatoria. Entonces, ¿qué signos vamos a encontrar dependiendo de si es leve, moderada o grave? Nosotros podemos ver en estas pacientes, es muy común que haya anemia. ¿Por qué? Porque hay una deficiente consumo de carne, de una variedad de alimentos. Entonces, las vitaminas y los minerales que ayudan a tener una buena cantidad de glóbulos rojos, pues van a estar muy disminuido su consumo y por lo tanto va a haber anemia. ¿Se puede llegar a la muerte? Sí, claro. Hay pacientes, y ahorita les voy a mencionar, cuando hay una desnutrición, nuestro cuerpo es sabio y tiene que obtener energía para mantenerse. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues va a agarrar energía de lo que está disponible. Y algo que está disponible en el cuerpo es la grasa corporal y el músculo. El músculo lo tenemos en la masa muscular, que son los músculos que podemos ver, pero también el corazón es un músculo. Y pues el cuerpo empieza a agarrar de esas proteínas para poder formar energía. Y algunas de esas proteínas que son del corazón van a hacer que el volumen del corazón vaya disminuyendo. Y algunas de estas personas van a tener alteraciones cardíacas importantes y pueden caer de un paro. Entonces, esa es otra de las consecuencias, sobre todo en desnutriciones ya graves. También vemos en muchas pacientes con anorexia osteoporosis, especialmente en personas que tienen un inicio muy temprano, sobre todo en la etapa de la pubertad, de la adolescencia, porque, bueno, hay que reconocer que en la adolescencia es donde se forma la densidad mineral ósea que nos va a ayudar en etapas posteriores de la vida. Entonces, si tienen un deficiente consumo de calcio y además comen muy poca cantidad de energía, no se va a formar bien ese hueso. Entonces, estas pacientes tienen osteoporosis en edades de 20 años, 15 años, 16 años, ya es frecuente encontrar osteoporosis. Entonces, híjoles, es algo que ya desde ahí ni siquiera está el cuerpo preparado más adelante, no van a tener más fracturas. Entonces va anemia, osteoporosis, problemas cardíacos, tienden a tener
hipotermia, es decir, su temperatura corporal es más baja comparado con una persona sana, ¿no? Entonces, eso es otro problema. Hay bradicardia, que esto es una frecuencia cardíaca más baja. Para que se den una idea, una persona normal más o menos tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. En estas pacientes podemos encontrar menos de 40 latidos por minuto. Y esto a consecuencia de que también están muy desnutridas. Entonces, vamos viendo ahí diferentes características, muchos problemas gastrointestinales. En ellas es muy frecuente el estreñimiento, porque al no comer y no consumir fuentes con fibra, hay impactación fecal, es decir, no pueden evacuar. Entonces, el estreñimiento es muy común en ellas, hay dolor de cabeza, irritabilidad. Todos hemos experimentado irritabilidad cuando no comemos suficiente, ¿no? O cuando no hemos comido, que se nos pasó desayunar y, híjole, ya de rato estamos que mírame pero no me toques. Imagínense tener una dieta que está muy, muy, muy por debajo de lo que yo necesito, pues obviamente son más irritables. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa. Antes le recordamos nuestro teléfono de televisión universitaria, 449-410-9260, perdón, y también nuestro WhatsApp para alguna pregunta que tenga para la maestra, que es el 449-459-2002. Estamos tratando un tema muy interesante, lo invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros en Cuidando mi Salud. Vamos ahora a presentarles un video que habla sobre la bulimia. Pues otro trastorno de la conducta alimentaria muy serio, maestra. Sí. ¿Qué podríamos entender por la bulimia? Ya veíamos un poco, pero que nos pudiera complementar. Bueno, ahí como mencionan en el video, exactamente la bulimia es otro trastorno de la conducta alimentaria, pero este se va a caracterizar por la presencia de atracones. ¿Qué es un atracón? Un atracón es consumir una gran cantidad de alimentos en un corto periodo de tiempo, ¿no? Estamos hablando, normalmente ponemos tiempos de menos de 2 horas. Entonces se pueden acabar hasta un pastel completo en una sentada, por así decirlo. Y bueno, además de que consumen una gran cantidad de alimento, hay pérdida de la sensación de control. Sienten que no pueden dejar de comer y además hay sensación de culpa después de haberlo realizado. Y además de realizar el atracón, pues llevan a cabo conductas compensatorias que pueden ser riesgosas. ¿Cuáles son estas conductas compensatorias? Pues es el vómito autoinducido, puede ser uso de laxantes, diuréticos o enemas, o bien realizar ejercicio extenuante para tratar de compensar el hecho de que
estuvieron comiendo volúmenes importantes de comida. ¿Cuáles son las causas que provocan la bulimia? Pues al igual que en la anorexia puede haber algunos de los factores se comparten. ¿Por qué? Porque el hecho de haber tenido algún problema importante, los abusos, la presión social por mantener un cuerpo esbelto. De hecho, estas pacientes con bulimia no vamos a ver la desnutrición tan acentuada. Algunas de ellas incluso pueden tener un peso normal o un ligero sobrepeso. Entonces, estas pacientes, al tener miedo, porque ese es uno de los factores, ¿no? También miedo a ganar peso, otro factor de riesgo puede ser la presión social, una baja autoestima, nos van a predisponer a que aparezca la bulimia. ¿Cuáles serían en este caso los signos o los síntomas que se pueden identificar de las personas que tienen bulimia? Ok, para nosotros hacer el diagnóstico, bueno, hay algunos signos que puede reconocer la persona que está externa, ¿no? Para ver que esta paciente tenga bulimia. Uno de ellos, por ejemplo, los dentistas nos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque estas pacientes, al inducirse el vómito de forma constante, pueden presentar alteraciones en el esmalte dental, en las encías puede haber algo de inflamación o puede haber inflamación de las glándulas parótidas que se encuentran en esta zona. ¿Por qué? Porque están provocándose el vómito de forma constante. Entonces es un signo o algo que podemos nosotros identificar, ¿no? Otro de los problemas que se pueden identificar es, hay unas callosidades que le salen en las manos. Cuando se provocan el vómito se lastima un poco el dorso de la mano. Hay un signo que le llamamos el signo de Russell y ese se ve en las manos aquí como una cicatriz o como si se hubieran tallado, y esto es por el paso o el roce del ácido cuando realizan el vómito. Realmente signos como la desnutrición que vemos en la paciente no es tan evidente, pero puede haber pérdida de cabello, tienen sangrado nasal sin explicación, a veces pueden sangrar de repente y no es por el calor o que haya otra situación, pero el sangrado nasal también puede ser otro problema. La deshidratación es otro signo que podemos nosotros identificar. De hecho, estas pacientes pueden haber alteraciones de electrolitos que van a poner en riesgo también a la paciente, sobre todo cuando hay pérdida de potasio, va a haber debilidad muscular en las pacientes, puede haber incluso problemas cardíacos. Entonces son algunos de los signos que nosotros podemos identificar para poder ver a una paciente. En este caso, ¿cuáles serían las consecuencias de continuar con este trastorno? Son estados mucho más graves, obviamente, de estos signos que vemos, pero adicional a esto, nosotros podemos ver problemas gastrointestinales muy importantes, sobre todo a nivel del esófago. Pues hay que recordar, el ácido que está en el estómago está diseñado para estar en el estómago, no para estar en nuestro esófago. Entonces, las pacientes que tienen bulimia pueden desarrollar erosión o se puede lastimar mucho la capa del esófago. Puede haber reflujo gastroesofágico, es decir, que el contenido del estómago después se devuelva solito, exacto, estén vomitando, ¿no? Se pierde un poquito el control de esto. Puede haber distensión muy importante del estómago que pueda llegar a lacerarlo o cortarlo, por así decirlo, muy a grosso modo, pero puede haber problemas gastrointestinales muy, muy importantes. Y bueno, también va a haber estas alteraciones en el potasio, en el sodio que nosotros tenemos circulante, y esto puede traer consecuencias hasta un paro cardíaco. O sea, sí puede llegar a la muerte una paciente con bulimia. Sin embargo, como no tienen desnutriciones tan acentuadas como las que vemos en anorexia, pues es un poquito más tarde su identificación. En la anorexia es muy fácil porque las ves y dices, esta muchacha tiene algo, está muy delgada, pero en ellas no. Algunas incluso, les digo, puede tener hasta sobrepeso. Es más difícil identificarlo. Es más difícil. Sin embargo, quienes viven con ellas pueden llegar a identificarlo por los patrones de que cuando comen, pues van a vomitar, ¿no? Entonces, aquí es importante nosotros como especialistas en salud, el identificar bien en qué estado o qué gravedad de la bulimia tiene, porque también existen grados para nosotros ver qué tan severo es la bulimia, ¿no? ¿Y cómo se trata? ¿Cómo se trata la bulimia? Bueno, primero hay que identificar.
o sea, qué grado de severidad, y para eso poder nosotros atender. Se atiende obviamente con el equipo interdisciplinario. De hecho, el tratamiento es muy similar a lo que realizamos con las pacientes con anorexia, ¿sí? Tiene que participar el psicólogo, tiene que participar el médico y tiene que participar el nutriólogo. La terapia cognitivo-conductual que lleva el psicólogo es de las más efectivas, o las que se ha visto que tienen mejor efecto en controlar los episodios de atracones. Entonces, obviamente aquí el psicólogo juega un papel fundamental para el tratamiento. En algunas de ellas, incluso el tratamiento farmacológico se llega a utilizar para disminuir la ansiedad, la depresión, tratar un poco otro tipo de problemas que puede haber. Ayudan, mas no van a curar a la paciente. Entonces, es muy importante que la paciente esté siendo tratada por un equipo interdisciplinario. Muy bien. ¿Cuánto tiempo de recuperación podría haber? Pueden ser años. O sea, estas pacientes, dependiendo nuevamente de su severidad, pues van a tener periodos ya sea prolongados o cortos de tratamiento. Esto va a depender es de cada paciente. Definitivamente no podemos establecer un tiempo estándar porque cada paciente llegó a ese estado debido a diferentes situaciones. Entonces, estas pacientes sí pueden tomar a veces años en poderse recuperar o tener recaídas. Muy bien, doctor, maestra, muchas gracias. Vamos a hacer otra pequeña pausa, pero no se vaya, regresamos con más. Estamos ya en la parte final de Cuidando mi Salud. Antes también queríamos hablar un poco sobre el tema de la obesidad, que como no es como tal un trastorno, pero sí que nos comentara, maestra, sobre esto de la obesidad. ¿Qué es la obesidad? Bueno, la obesidad es una enfermedad, hay que reconocerlo como tal. Es una enfermedad que va a ser caracterizada por un incremento en el porcentaje de grasa que tiene nuestro cuerpo. Y esta grasa pues no está ahí nada más guardadita, sino que va a traer complicaciones que pueden alterar nuestro metabolismo. Por ejemplo, el control de la glucosa, de nuestra presión arterial, en fin, va a alterar muchos órganos y el sistema en general. Claro. ¿Cuáles serían las causas de la obesidad? Las causas de la obesidad son multifactoriales. Tenemos factores sociales, psicológicos y obviamente los personales, ¿no? Una cosa que es importante recalcar pues son los hábitos de alimentación y la disminución en la actividad física. Esos son los pilares para que haya obesidad, obviamente. El hecho de que tengamos dietas muy altas en energía, como lo hemos ido adoptando las dietas que por ejemplo llevan en Estados Unidos, ¿no? Muy altas en grasas, muy altas en azúcares, muy bajas en fibra. Esto nos caracteriza de dietas que tienen una energía muy por encima de lo que nosotros necesitamos. Y aunado a esto, que las personas cada vez realizamos menos actividad física. Es decir, ahora nos movemos en el auto o nos movemos en algún transporte público, pero ya no solemos caminar tanto. Sobre todo en la etapa adulta, se disminuye drásticamente la cantidad de actividad física que realizamos. Entonces, eso influye. Y hablábamos en el corte de estas estadísticas que no son nada favorables para México, ¿verdad? Nada. Pues hablábamos, la obesidad infantil, somos el primer lugar a nivel mundial, y obesidad en el adulto, somos el segundo lugar. Entonces, nada bonito estar en esos lugares porque esto implica más riesgo de enfermedades que obviamente van a traer consecuencias importantes en la calidad de vida. Hablaba del ejercicio, que somos poco realizamos ejercicio, pero ¿qué otra manera para combatir la obesidad? Bueno, además del ejercicio, obviamente, el llevar una dieta saludable. El hecho de que nuestra dieta la adaptemos, por ejemplo, a productos locales, ayuda bastante. Nos ayuda a nuestro bolsillo y además nosotros podemos tener una dieta más sana, ¿no? Entonces, el elegir, por ejemplo, consumir frutas, verduras, una menor cantidad de carne, prefiriendo aquellas que sean blancas, por ejemplo, pollo, pescado, pues va a traer mejoras, ¿no? También el consumir cereales de tipo integral y nosotros comer cuando nos sentamos saciados, ¿no? No comer hasta que ya sienta que me necesito desabrochar el botón del pantalón, ¿no? Entonces, llevar una dieta sana o correcta
Y el hacer ejercicio, obviamente, van a ser siempre los pilares para lograr una pérdida de peso. Nos comentaba también que aquí en la obesidad se da este trastorno de los atracones. Así es. Platíquenos sobre esto, por favor. Los trastornos por atracón van a ser muy similares a lo que se presenta en la bulimia, es decir, van a comer una gran cantidad de alimento en muy poco tiempo. Pero hay que reconocer que en estos casos los pacientes no realizan conductas compensatorias inadecuadas, es decir, aquí no hay purgas, no hay vómito, no hay uso de laxantes. Nada más hacen el atracón y pues ahí se queda todo, ¿no? Algo que caracteriza a los atracones en estos pacientes es la pérdida nuevamente del control. Sienten que no pueden parar, tienen que acabarse todo lo que está en la mesa, entonces no pueden detenerse, aún y cuando ya se sienten llenos. Otra característica es la sensación de culpa que va acompañada después de haber realizado el atracón. Una más sería que el paciente normalmente come a escondidas. Le da vergüenza que otros lo vean comer esas cantidades impresionantes de comida, entonces se esconde, normalmente lo come a solas o trata de buscar lugares donde pueda comerlo solo. Pero obviamente después siente mucho disgusto por haber consumido esa cantidad, es esta sensación de vergüenza, de tristeza después de haber consumido esas cantidades importantes de alimentos. ¿Cómo saber tener el peso correcto? Es decir, que no tengamos obesidad o que tengamos obesidad. ¿Cómo se determina? Pues les invito a que visiten a los nutriólogos, pero además nosotros, los nutriólogos, hacemos uso de una pequeña formulita que se llama el índice de masa corporal. Y bueno, no es la más exacta, pero nos ayuda a darnos una idea en qué rangos de peso tenemos que encontrarnos a partir del índice de masa corporal. Y bueno, cuando nosotros hacemos esta fórmula, el índice de masa corporal es una formulita donde nosotros consideramos el peso con su relación con la estatura, pero la estatura la utilizamos en metros cuadrados. Entonces hacemos una pequeña formulita y ahí nosotros obtenemos el rango de índice de masa corporal y podemos obtener el peso. Obviamente esto el nutriólogo les puede ayudar mucho más a hacer el cálculo, pero les puedo adelantar que entre 18.5 y 24.9 del índice de masa corporal van a estar los pesos adecuados para nuestro estado, ¿no? Entonces acudir directamente con los nutriólogos, ¿verdad? No, y además vigilarse también. Nosotros podemos irnos dando cuenta cuando vamos ganando peso, pues hay que hacer algo al respecto, no dejarnos ir, ¿no? O sea, el buscar ayuda es importante. Creo yo que a los nutriólogos a veces no se les toma tanto en cuenta en la prevención. Solo vamos ya cuando tenemos el problema, ¿no? Entonces, el ir de forma al menos una vez al año, cada 6 meses, con un nutriólogo para que realice una evaluación de nuestro estado de nutrición es algo importante que hay que considerarlo. A veces nuestro estado de salud lo dejamos de lado y no nos cuidamos. Y bueno, pues obviamente existen tablas donde nosotros, los nutriólogos, consultamos los pesos más adecuados, porque hay que reconocerlo. El peso va a ir variando dependiendo de la actividad física, si es hombre o es mujer, la edad. Todo esto va a influir en que el rango de peso se vaya moviendo. Muy bien. Regresando un poco a los trastornos, ¿qué recomendaciones hacer tanto a las personas que ya lo padecen como a las personas que están en el círculo de estas personas? Ok. Bueno, pues para los pacientes que ya tienen el trastorno, pues obviamente es una invitación a que vean todas las consecuencias que estos trastornos pueden tener en su salud y que ponen en riesgo su vida. Entonces es muy importante el buscar ayuda, no hay que tener pena de pedir ayuda por esto. Entonces, digo, ya va a ser el día 30 de noviembre, hay que reconocer que necesitamos de ayuda para poder salir de ese trastorno. Y las familias que acompañan a estas personas, obviamente ayudarles, no estarlos estigmatizando y decirles que tú no quieres comer, sino apoyarlos. Realmente apoyarlos yendo a terapia junto con ellos, porque también la familia es muy importante para que pueda salir adelante esa paciente o ese paciente del trastorno. Entonces, hay que brindarles apoyo, nuevamente ir con especialistas en el área, sobre todo en instituciones donde se trate de forma interdisciplinaria, porque ellos tienen una mejor visualización de cuál va a ser el tratamiento, a que si van solo con un nutriólogo, solo con el psicólogo, sino que sea con un equipo completo. ¿En dónde pueden tener mayor información estas personas? A lo mejor no
no quieren recibir ayuda así de inmediato, pero quieren empezar a leer un poco sobre esta temática, ¿dónde pueden dirigirse, dónde pueden tener información? Bueno, en el Instituto Nacional de Nutrición y Salud de Ciencias Médicas, ahí hay una página donde tienen el programa y ahí uno puede llamar y preguntar, le pueden ayudar, pero adicionalmente existen estas páginas donde nosotros podemos consultar, por ejemplo, Ellen West, ahí les brindan apoyo a pacientes que tienen estos trastornos de la conducta alimentaria y les pueden dar algunos consejos o cómo programarles algunas terapias para que puedan recibir atención. Entonces, sí hay algunas asociaciones que pueden brindar apoyo a estas pacientes, o bien en el Instituto Nacional de Nutrición, y aquí mismo en la universidad pues tenemos consulta con nutriólogos, con psicólogos que pueden también apoyar a estas pacientes. ¿Usted tiene un consultorio? Actualmente no, porque estoy haciendo mi doctorado, Eso es. pero en cuanto termine espero estar de vuelta en la consulta. Aquí en la universidad tienen que llamar obviamente a la unidad médico-didáctica, que ahorita no está en servicio por las contingencias, pero en cuanto todo vuelva a la normalidad, esperamos estar otra vez atendiéndolos. Muy bien, pues yo quiero agradecer mucho a la maestra que nos acompañó esta mañana, la maestra Karina Alejandra Pedrosa García, que es profesora e investigadora de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que nos haya acompañado en esta mañana de Cuidando mi Salud, que hablamos sobre esta temática del Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Yo soy Jorge Valencia, lo espero la próxima semana en una emisión más de este programa. Que tenga un excelente día.